¿Cómo nos capacitó Dios para semejante encomendamiento? Todo su plan de salvación puesta en nuestras manos. El método de Dios, hombres y mujeres redimidos. Obviamente que no nos mandó en nuestras fuerzas. Obviamente que no nos mandó en nuestra incapacidad, en nuestra capacidad. Dios conoce nuestra incapacidad. Obviamente que no nos mandó en nuestra sagacidad ni inteligencia. Nos mandó con su poder. La próxima charla vamos a hablar mucho de esto. Nos mandó por medio del Espíritu Santo y nos capacitó. Y básicamente hay tres cosas que Dios hizo con nosotros para llevar adelante su propósito eterno. La primera, Dios nos constituye o nos hizo sacerdotes para Dios. Es el primer punto que queremos ver. En 1 Pedro 2:9, el apóstol, por revelación del Espíritu Santo, le habla a la Iglesia universal y le dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Miren todo lo que Dios nos ha hecho. Les dice a los discípulos, a los cristianos: ustedes, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Apocalipsis 1 también, ahí hay una referencia de nuestra función como sacerdotes, y al final del versículo 5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Puede ser que un pecador rebelde, indigno como yo, cada uno tendría que preguntarse, sea un rey y un sacerdote para Dios, su Padre? Sí, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Estos versículos del Nuevo Testamento rompieron con siglos de tradición judía. La tradición de una casta sacerdotal donde unos pocos, específicamente la tribu de Leví, podía ejercer el sacerdocio, podía llegar delante de Dios y podía llevar los hombres a Dios y a Dios a los hombres. Lamentablemente, ese concepto que viene del Antiguo Testamento y que produce la idea de un pueblo dividido en dos clases diferentes de personas, ha estado presente en la Iglesia durante siglos. En cuanto la Iglesia comienza a desviarse en el año 100, 120, 130, comienza a aparecer como uno de los primeros desvíos estas dos clases diferentes de cristianos: los que están en el sacerdocio, en los negocios de Dios, y todo el resto que puede vivir y hacer más o menos como se le da la gana. Y la desvió obviamente de la verdad. Aunque la Reforma y los reformadores, especialmente Lutero, Calvino y otros que fueron relevantes en ese siglo, recuperaron la doctrina del sacerdocio universal de todos los santos, en la práctica se mantuvo esa división. Y yo casi quisiera decirles hasta hoy. Pon el próximo. La desviación histórica es así. La Iglesia Católica o los católicos hablan de clérigos y laicos. Una cosa son los sacerdotes, ellos
usan la palabra sacerdote, y los ponen dentro de la casta de los clérigos. Y después están los laicos, que son todos los demás. Y la Iglesia evangélica no se salva del error. La Iglesia evangélica habla de siervos o ungidos de Dios, o otros nombres, y ellos son los que presiden, los que saben, los que predican, los grandes hombres. Y después están las ovejitas y todo el resto del pueblo. De alguna manera esto está dado, y en el siglo XXI está dado en todo el mundo de una manera peor que esa. Ya no es solamente que hay una casta sacerdotal en la Iglesia y otra, sino que hasta ahora, en la actualidad, es muy común hablar de la iglesia de fulano de tal. ¿A dónde vas? Yo voy a la iglesia de fulano de tal. Como si el pastor fuera el dueño. El dueño de Jesucristo. A ese gran siervo de Dios que tiene tantas, como esto que me está enfocando a mí ahora. Yo quisiera decirle, sos nada más que un miembro del cuerpo en este lugar y tenés que cumplir tu función, pero ubicate. No hay una raza especial. La realidad es que en estos años en que el Espíritu Santo está siendo derramado entre nosotros, nos está llevando de vuelta o de nuevo al fundamento apostólico, y la Iglesia está recuperando esta verdad bíblica esencial. ¿Cuál es esa verdad? Todos somos sacerdotes. ¿Cuál es esa verdad? Todos somos sacerdotes. ¿Sos un sacerdote? Te hago una propuesta para que tu mente se abra un poco más. Ya la hice, pero la vuelvo a hacer. Hay casas que venden uniformes para dentista, para médico, para enfermera, para mucama, para lo que vos quieras, mameluco. Y venden sotanas. Comprate una sotana. Comprate la sotana. Te hace bien darte cuenta. Ponete la sotana y anda a visitar a tus vecinos. ¿Qué le pasa, fulano de tal? Nacho, ¿qué haces con sotana? Y Nacho dice, no, porque yo soy el sacerdote de esta cuadra. Y porque Dios te puso, ¿qué crees que te diga, querido? Dios te puso ahí. Las mujeres, bueno, no sé, sotana, pónganse un traje de monja. No puedo decir sacerdotisa. Pero necesitamos recuperar esta verdad. Soy un sacerdote. Dios me constituyó en sacerdote. Cuando yo me bauticé y me hundieron en el agua y me levantaron del agua, Dios me vistió con un traje sacerdotal, porque Dios en ese mismo instante me constituyó un sacerdote del Dios Altísimo. Un sacerdote es un puente, es lo mismo que un puente. Es un puente, como hablamos al principio, entre la vida y los que están muertos. Esa es la función del sacerdote, hacer de puente. Podría definirse como un puente que une dos orillas del río. Como discípulos de Jesús, nuestra misión como sacerdote es unir a Dios con el hombre a través de la intercesión y la comunicación del mensaje. Es llevar los hombres delante de Dios. Tenés una lista de oración por aquellos que se pierden, por aquellos que sabés que van a tener un castigo eterno, por aquellos que sabés que fueron salvados que fueron creados para la gloria de su nombre y están viviendo en tinieblas. Y estás orando. ¿Y cómo orás? ¿A quién orás? Al Padre. ¿Y qué estás haciendo? Tomás a estos hombres y los llevás a Dios, la función del sacerdote. Y después tomás a Dios y los llevás
a los hombres. Hoy en la mañana tuve una experiencia tremenda. No sé si Dios me anticipaba para dar esta charla hoy, pero tenía que esperar a mi esposa y necesitaba bajar unos mails y fui a un pequeño barcito que tiene wifi frente al hospital italiano. Y las mesas están bastante cerca. En realidad son mesas para dos, pero las separan un poquito y yo estaba trabajando contra el tiempo. No me di cuenta que acá al lado mío había un hombre que me estaba mirando y me dice: no puedo creer cómo usted maneja esa máquina. Le digo: sí, yo tampoco puedo creerlo. Por culpa de algunos amigos que me la encajaron casi. Y empezamos a hablar. Y le empecé a mostrar. Y yo sabía que tenía poco tiempo. Y le digo: mire, por ejemplo, mire la Biblia. El hombre miró, que le abrí la Biblia. Mire esta palabra, Kyrios. ¿Usted sabe lo que es un Kyrios? No. Le empecé a hablar de Jesucristo es el Kyrios, de que el César era el Kyrios, que es una palabra hebrea. Le mostré cómo aparece en la Biblia en hebreo y todo lo demás. Y en un momento el hombre me dice: le quisiera decir algo. Sí, le digo yo. Yo estaba más metido mostrándole esto y hablándole que en él. Sí, y no me dice nada. Y se tapa la cara y empieza a llorar y a llorar y a llorar. Un hombre mayor. Qué sé yo, a mí me parece que todos son más grandes que yo, discúlpenme, pero a lo mejor no era tan yo. Me siento un pibe. Me dice: usted no sabe, yo no iba a venir a tomar este té acá. Estaba tomando un té. Y no sé por qué, porque vivo acá nomás. No sé por qué quise entrar. Ahora me di cuenta que tenía que entrar para escuchar lo que usted me está hablando. Estoy desesperado. Necesito eso que usted tiene. Bueno, siguió la conversación. Ya tenemos todo el tema de teléfonos. Se llama Rafael, todo lo demás. Pero yo quiero decirle, hermanos, hay un mundo que se pierde, que se hunde, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, con dramas de toda clase y color, porque viven bajo la potestad de Satanás. Y el diablo nunca, jamás le va a perdonar la vida al hombre. Nunca. Lo que va a hacer es destruirlo, porque Jesús dijo claramente que vino para matar, para hurtar y destruir. Y ese mundo está alrededor tuyo y son muertos en sus delitos y pecados. Y está por otro lado la vida, que solamente si lo conociera, solamente si se acercara a Cristo, como me pasó a mí a los 22 años, como si pido testimonios, nos quedamos hasta las 3 de la mañana, como te pasó a vos, a cada uno de nosotros. Existe la vida, que es Cristo. Pero hace falta un puente, hace falta alguien que se siente en el bar, en la mesa al lado y te hable de ese Señor, de esa vida. Hace falta un compañero de escuela, de trabajo, de barrio, de vecino, de lo que sea, de fútbol. Hace falta el puente. Y Dios nos constituyó a nosotros como sacerdotes, una nación de sacerdotes, llevar los hombres delante de Dios en oración y ruego, intercediendo por ellos. ¿Podés saltar 2? Interceder específicamente, según el diccionario, es rogar o mediar por otro para conseguir un favor o librarle de un mal. Eso es interceder. Nuestra primera función como sacerdote es tomar a los muertos en sus delitos y pecados, interceder por ellos, a favor de ellos, rogar por ellos, mediar delante de Dios por ellos para conseguirle un favor. ¿Qué favor?
la vida eterna, presentarle a Jesús. Y lo más extraordinario es esto, que cuando este muerto que vos pudiste unir con la vida se levanta, se bautiza, recibe la vida de Cristo, es otro puente más. No necesita que vos sigas haciendo de puente. Se toma de la vida Él y va y bendice a otros. Y así se multiplica la iglesia de Dios. Volvé atrás. La palabra pontífice que conocemos viene justamente de puente. Es esa raíz. Y Cristo es el sumo pontífice, no hay otro. Fue el puente de todos los puentes. Fue gracias a ese puente que nacieron los demás puentes. Es el sumo pontífice entre Dios y los hombres. Por eso 2 Corintios capítulo 5, en toda esa exposición tan preciosa, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Jesús es nuestro sumo pontífice y nosotros somos puentes derivados de ese puente. Hermanos, hay un solo llamado, hay una sola vocación y una misma condición para todos los que quieren seguir a Cristo. Todos somos siervos de Dios y la iglesia debe ofrecer, cuando digo la iglesia hablo de la comunidad de los santos, debe ofrecer condiciones para que todos y cada uno desarrollemos nuestro ministerio como sacerdotes en la casa de Dios. Si la iglesia es un lugar para algunas superestrellas del púlpito, mientras los demás se sientan a oír sin poder desarrollar su sacerdocio, entonces la iglesia está atrofiada, perdió su misión y su visión en la tierra. Por eso podemos percibir el tono de exaltación en las palabras de Pedro cuando dice este versículo: linaje, real sacerdocio, nación, pueblo, todos sacerdotes. ¿Para qué? ¿Para qué Dios constituye a la iglesia en una nación, un pueblo y un real sacerdocio? ¿Para qué somos sacerdotes? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sos un sacerdote para Dios. Pero Señor, si yo tengo tantos problemas en mi casa, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, sos un sacerdote, te digo a las mujeres también, para Dios. Con todas tus debilidades, con todos tus problemas, con todas tus flaquezas, sos un sacerdote constituido por Dios. Sos el puente que Dios tiene para llevar la vida a los que se pierden. Segunda parte del plan de Dios, 3 cosas. Nos constituyó embajadores de Cristo. El apóstol Pablo dice en ese mismo pasaje que yo estaba mencionando antes: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Primero dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y está hablando del sumo pontífice. Pero ahora habla de nuestro ministerio, de cada miembro del cuerpo de Cristo, desde el que se bautizó ayer y el que tiene 50 años de bautizado. No importa ni la edad ni el sexo. Todos fuimos constituidos por Dios embajadores en nombre de Cristo. ¿Para qué? Para rogar a los que se pierden: reconcíliense con Dios. Vamos como un embajador a una casa, a un pueblo, a una ciudad, a una familia, a una persona, a un enfermo, a quien sea. Un embajador
es un representante de otro país o reino. Es decir, representa en un país su país de origen y es el embajador de ese país. Tenemos aquí muchísimos embajadores, creo que debemos tener más de 150, 160, porque en general estamos en buenas relaciones con todos los países y cada uno representa a su país, y la embajada y el parque que tiene la embajada y todo lo demás es territorio de ese país. La embajada de Inglaterra o de Estados Unidos es Estados Unidos en Israel. Y así sucede con nosotros. Venimos al reino de las tinieblas como embajadores del reino de Dios. No vivimos aquí en este reino. Este no es nuestro hábitat. Nuestro hábitat es el reino de Dios. Pero como embajadores de ese reino, venimos al reino de las tinieblas para reconciliar a los hombres con Dios. Un embajador de Cristo es alguien que, representando a Cristo, ruega a los hombres que se reconcilien con Dios. Dice en este pasaje el apóstol Pablo que a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación, a vos y a mí. ¿Y cuál es esa palabra? Termina el pasaje de 2 Corintios capítulo 5, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Reconciliar significa volver a conciliar, a unir las relaciones o amistades que estaban rotas. Toda la obra de Cristo a favor de la salvación del mundo y con el objetivo que el propósito de Dios se cumpla, Dios la depositó en manos de la Iglesia, constituyéndonos sacerdotes y embajadores de su reino. Y es a través de mujeres redimidos y varones que comunican a otros la palabra del amor de Dios y de su reino, que otros llegarán a conocerle y a formar parte del pueblo santo. Representamos al reino de Dios con nuestro estilo de vida. Esto es importante, hermanos. Un embajador se viste a la usanza de su país, habla el idioma de su país. Cuando hace una fiesta, presenta la comida de su país, trae las costumbres de su país, el estilo de vida de su país. Y nosotros tenemos que, en medio de las tinieblas que nos rodean, tenemos que representar un reino. En tu vocabulario tenés que representar un reino. En tu forma de tratar a los demás, representás al reino de Dios. En tu forma de hacer negocios, representás al reino de Dios. En tu forma de trabajar como operario, como obrero, como empleado, representás el reino de Dios. Si sos un empleador, sos patrón, en tu forma de dirigir tu empresa y a los operarios que trabajan ahí, a los empleados, las empleadas, representás el reino de Dios. Sos un embajador del reino de Dios. La primera cosa que hacemos como embajadores del reino de Dios es nuestra manera de vivir. La segunda cosa es comunicar la verdad de Dios y reconciliar a los hombres con Dios. Por último, tengo que decir que también para capacitarnos para esta labor, Dios nos hizo testigos de Cristo. Y en Hechos 1:8, claramente todos conocemos el versículo, Jesús, antes de resucitar, les dice a los discípulos y a los que están reunidos con Él, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que hablen lenguas, dancen, hagan trencitos en las reuniones. ¿Dice eso? ¿Para qué es ese poder? Ojo, a mí me gusta danzar, me gusta hacer trencito, me gusta saltar, me gusta levantar los brazos porque yo quiero alabar a Dios con todo mi corazón. Pero quiero decirte, hermanos, que el Espíritu Santo
Dios nos invistió de poder de lo alto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dios nos constituyó como testigos. Jerusalén, Samaria, Judea, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Un testigo es alguien que ha visto algo o vivió alguna experiencia y cuenta cómo fue. Eso es una definición simple de testigo. Participó de algo y testifica sobre lo que vio. Por eso cuando hay un accidente buscan testigos y la persona cuenta, yo vi venir el auto así, vi la bicicleta por acá y simplemente tiene que dar testimonio de lo que vio. Y Dios nos constituye a nosotros testigos ¿de qué? De lo que pasó en tu vida, de lo que Dios hizo en tu vida. Tenés que decir simplemente, yo estaba así, viviendo así, me pasaba esto, conocí a Cristo, estaba muerto, conocí la vida. Hay un pasaje que no está el versículo, se los leo yo, en Marcos capítulo 5, los que están tomando nota, creo que está en el apunte. Dice, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Jesús acaba de liberar a un endemoniado. Y este endemoniado veía que Jesús se subía a la barca y sus discípulos. Yo. Imagínense a alguien que vivió, no sé, la historia es muy triste. Y quiere ir con Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermano, déjame que te diga algo. Tenía 15 minutos de convertido. No sé, 5 minutos. Fue liberado de demonios, creyó en Jesús, se dio cuenta que era Dios, nació de nuevo, algo le pasó. Y Jesús le dijo, bueno, anda a tu casa y contá esto que te pasó, lo que Dios hizo con vos y la misericordia que tuvo contigo. Entonces nadie me venga a decir, bueno, yo para ser testigo de Cristo necesito prepararme, ir a un seminario, 6 meses, 6 años. No. Tenés que dar testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Ahí los que quieren tomar nota, Juan capítulo 9 es un capítulo, no sé cómo decirles, sabroso. Es un deleite leer Juan capítulo 9. Es un ciego de nacimiento sanado por Jesús. Y comienza una puja entre los fariseos y el ciego y llaman a los padres. Los padres tienen miedo de los fariseos porque el que reconoce que Jesús es el Mesías lo echaban de la sinagoga y ellos eran judíos y 1000 idas y venidas y vueltas y qué sé yo, y lo interrogan y entonces le dicen al ciego, ¿cómo sabemos que era ciego? Yo sí sé que era ciego, nací ciego, creo que no equivocarme que tenía 38 años. Al final de tantas preguntas y cosas, el ciego termina diciendo, porque le dicen, ¿no sabés que este es pecador? Porque te sanó, miren qué ignorancia la de los fariseos, te sanó en el día de reposo. No miraban que un ciego de nacimiento estaba mirando. Y el ciego le dice, si es pecador o no, no lo sé. Y miren lo que es un testigo. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Qué sencillo. No hay más discusión. No se puede decir más nada. Después les da un discurso. Lean Juan capítulo 9. El ciego les da un discurso dando testimonio de que alguien que es pecador puede sanar por el poder de Dios. Un hombre sin letras, sin nada, se enfrenta con... ¿Pero por qué? Porque tiene algo que decir. Entonces, nosotros fuimos constituidos por Dios como testigos. Dios nos capacitó dándonos poder por medio del Espíritu Santo
para ser testigos en todo lugar y a toda persona, a toda criatura de Dios. Debemos testificar de nuestra fe puesta en la obra de Cristo y nuestra experiencia con Él. Los cambios de vida y mentalidad en el hogar, en el carácter, etc. Lo más simple y concreto que tenemos que hablar como testigos es compartir nuestro testimonio personal. Pero permitime algo. Si lo vas a compartir en el trabajo o en la escuela o en la facultad o en el barrio donde todos te conocen, donde estás rodeado de gente 8 o 10 horas, saben de tu carácter, de tu forma de contestar, de tu forma de hablar, de quién sos, por favor, cállate la boca si primero no hay un testimonio de vida. Tenés que ser testigo con la vida y después tenés que ser testigo con la palabra. Amén. Y Dios nos manda, y lo más simple es compartir nuestro testimonio de vida. El testimonio personal es lo más simple y concreto que tenemos que hablar, es irrefutable. Llamamos el testimonio personal al relato de nuestra experiencia de conversión, basada en la palabra que recibimos al oír el Evangelio de Jesucristo. Cuando una persona se abre para oír la palabra del Señor y está dispuesta a recibirnos, o en su propia casa, o que nosotros vayamos a su casa, nosotros a esa persona la llamamos un contacto. Es una forma de expresarnos. Tenemos un contacto. Significa que hay alguien que está queriendo recibir esa vida de Cristo. Y tenemos que anunciar con claridad el reino de Dios y la puerta de entrada del reino y el poder y el amor de Jesús. El Evangelio no es solo hablar de arrepentimiento y de cambio y de renuncia. Primero es hablar del amor y el poder de Jesús y su obra en la cruz por nosotros. Fuimos investidos con poder del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Pregunta: ¿dónde vamos a ejercer nuestro oficio de sacerdotes, embajadores y testigos? Señor, envíame a la China. Tenés un lugar un poquito más cerca. No sé, el vecino de al lado, el de enfrente. A lo mejor Dios te manda a la China, ¿eh? Nunca digas, no, ahí no quiero ir. Pero antes de ir a la China me parece que tenés que ejercer el oficio de sacerdote, el oficio de embajador y de testigo allí donde estamos. Ahí lo tenemos que ejercer, con las personas que nos rodean, en el trabajo, en el barrio, en la escuela, en la universidad, en el mercado, los familiares, los amigos, los conocidos. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Próximo. Repitamos juntos. Yo me olvidé ahí de poner la palabra yo, pero podemos poner yo primero. Yo soy. Empezamos. Yo soy un sacerdote del Dios Altísimo. Yo soy un embajador en nombre de Cristo. Yo soy un testigo de la obra de Cristo. Lo tenés que decir con convicción. Quiero decirles esto como última cosa. Cuando nosotros comunicamos la palabra de Dios, transmitimos la vida de Cristo, tiene que estar dentro nuestro la convicción de que lo que estamos hablando es la verdad. Tiene que estar adentro nuestro el fuego del Espíritu Santo. El querigma apostólico en la Biblia tiene como correspondencia al que lo proclama, era llamado querú. Un querú se traduce al castellano por heraldo. Y un heraldo era alguien que proclamaba con fuerza, no había micrófono, no había demasiadas posibilidades, y se juntaba la aldea, el pueblo, y llegaba el heraldo y tocaban las trompetas y abría el rollo y había que gritar a voz en cuello
la proclama que venía de parte del rey, del gobernador, de quien sea. Eso era un heraldo. Y nosotros venimos como sacerdotes, como embajadores y como testigos de Cristo a proclamar con todo nuestro corazón: yo soy un embajador de Cristo. Amén.